nos concede la libertad de estar en su presencia, de poder venir y de poder estar aquí sentados oyendo la palabra. Pero aquí estamos en la presencia del Señor, como dice en San Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dijo el Señor. Ahí estoy yo en medio de ellos. En esta mañana el Señor está aquí, hermanos. El Señor está aquí en medio de nosotros, su pueblo. Él está percibiendo, Él está aquí también, hermanos, juntamente elevando esta acción de gracias a Dios, donde esta familia está muy agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho en esta familia, por lo que Dios se ha manifestado en el corazón de los hijos de nuestro hermano Francisco, de la familia, dando acción de gracias a Dios. Pero en el Señor tiene su palabra para nosotros, su pueblo, la iglesia. Y Él viene también a mostrarnos a través de su palabra lo que Dios viene a hablarnos en esta mañana. Y quisiéramos, hermanos, que entender la palabra, hermanos. Poder entender la palabra, esto es lo que el Señor quiere, que nosotros salgamos de este lugar, pero con la palabra, lleno de la palabra, de la bendición que Dios viene a dar en esta mañana. Ya oímos que la acción de gracias es por dos personas que se convirtieron, como fuera Alex y Rosa. Ellos se convirtieron allá en Estados Unidos. Pero ahora quisiéramos pensar un momento de lo que esta vez el Señor hablaba. Quisiéramos pensar lo que el Señor decía esta vez a este principal, a este hombre llamado Nicodemo. La palabra dice que respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ahora Nicodemo le dice al Señor: ¿cómo puede uno, siendo viejo, volver a entrar en el vientre de la madre y poder nacer nuevamente? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede pasar esto? Decía Nicodemo. ¿Cómo puede nosotros, siendo viejos, volver a nacer nuevamente? Esto es lo que quisiéramos ver en la palabra del Señor, lo que el Señor explicaba, hermano. Lo que el Señor decía en su palabra, y ahora el Señor dice: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oiga, hermano, esto es lo que el Señor ahora dice en su palabra, y esto es lo que quisiéramos ver: el nacimiento nuevo, ese nacimiento nuevo, hermano. La palabra de Dios dice: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es lo que quisiéramos ver, hermanos, en la palabra de Dios. Aquel que no ha nacido de agua y de espíritu, aquel que no puede entrar, como dijo el Señor, no puede ver ni entrar el reino de Dios.
Pero ahora quisiéramos pensar, hermanos, quisiéramos ver en la palabra de Dios, esta vez a este hombre. Quisiéramos meditar un momento en este texto que el Señor habla, hermanos, de lo que el Señor se llega a expresar a este hombre Nicodemo. Quisiéramos pensar cuál es el nacimiento, hermanos. ¿Cómo es que el hombre puede nacer de nuevo? ¿Cómo es que la mujer puede nacer de nuevo? Oímos que Alex y Rosa se convirtieron al Señor, llegaron a aceptar al Señor en sus corazones. Ahora podemos pensar, hermanos, que este es el nacimiento nuevo, que ese es el nacimiento nuevo cuando una persona se convierte al Señor. Cuando una persona se convierte al Señor, eso es lo que el Señor decía, no es que iba a nacer nuevamente, entrar en el vientre de la madre y nacer nuevamente. No, esto no es lo que el Señor decía. El Señor decía, el que no nace de agua no puede entrar en el reino de Dios. El que no es convertido, el que no se ha convertido, no puede entrar en el reino de Dios, hermanos, no puede entrar en el reino de Dios. Esto es lo que quisiéramos ver, hermanos. Cuando habla del agua, cuando habla de la palabra de Dios, cuando habla el Señor del agua, el que no nace de agua, es la palabra, hermanos. Es la palabra, el Evangelio, cuando se nos predicó el Evangelio, hermanos. Si usted se acuerda cuando el Señor estaba muerto en la cruz, en el Evangelio de Juan 19:34 dice, cuando un soldado le abrió el costado del Señor, donde al instante salió sangre y salió agua. Eso es lo que el Señor venía hablando, hermanos, de esa agua que es el Evangelio. El agua es el Evangelio que se predica, que se está predicando aquí sobre la faz de la tierra, es el Evangelio, porque primero, hermanos, oímos la palabra, primero oímos el Evangelio, porque nadie, hermanos, nació creyente. Nadie nació creyente o algún creyente ha sido sacado de alguna vitrina. Nadie, hermanos. Primero oímos el Evangelio, se nos predicó el Evangelio, se nos anunció el Evangelio. Usted se acuerda, hermana, dónde usted se acuerda dónde se convirtió al Señor. ¿Se acuerda usted, hermano, dónde recibió a Cristo en su corazón? De ese habla el Señor, de ese nacimiento del agua, de la palabra de Dios. Ahora, cuando dice el que no nace de espíritu, también quisiéramos pensar del espíritu, cómo obra el espíritu, hermanos, cómo obra el espíritu también. El que no nace de agua y de espíritu, el Espíritu Santo es el que trabaja en la iglesia. El Espíritu Santo es el que obra, el que convence al hombre y a la mujer. El Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu Santo que convence, que hace convencer a la mujer.
es el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, y de espíritu no puede entrar en el reino. Si nosotros está esto, hermanos, en nosotros, hermanos, está esto. Nosotros hemos nacido de agua y de espíritu. Hemos nacido de la palabra. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Hemos sido lavados, nuestra alma ha sido lavada con la sangre de Jesucristo, hermanos y hermanas. Esto es lo maravilloso, hermano. Eso es lo maravilloso cuando nosotros llegamos a reconocer como esta familia está reconociendo, como Alex y Rosa. Ellos han nacido en Cristo, hermanos. El nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que es a través del Evangelio, que es a través del Espíritu Santo. Ese es, hermanos y hermanas, es lo que el Señor viene a hablarnos, hermanos, en esta mañana. Lo que Dios un día hizo en usted, hizo en mí. Lo que Dios un día hizo en usted, hermana, es lo maravilloso que Dios. Cuando reconocemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es cuando se eleva acción de gracias a Dios, como en esta familia, como en este lugar se están dando gracias a Dios. Las bendiciones espirituales, esto es, las bendiciones espirituales, hermanos, que hayan convertidos, que hayan bautizado, son bendiciones espirituales. De lo que hay en una familia, las bendiciones, permanecer en el Señor, son bendiciones espirituales, como usted venía oyendo en el primer mensaje. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Esto es lo maravilloso, hermanos y hermanas, y quisiéramos pensar también en la palabra de Dios. Quisiéramos ver en la palabra de Dios cómo Dios obra en el creyente, cómo Dios se manifiesta. Ahora vemos ese nacimiento que Dios hizo, hermanos, de agua y de espíritu. Pero también para poder recibir esto debemos de creer. Oiga lo que dice también en el Evangelio según Marcos. ¿Cuál es el paso necesario para recibir este nuevo nacimiento? ¿Cuál es el paso necesario que nosotros dimos cuando recibimos este nacimiento? El Evangelio de Marcos, ahora su capítulo es el capítulo 19, es el capítulo 16 y 15 y 16 dice la palabra de Dios. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora quisiéramos meditar un momento en este texto, hermanos. Quisiéramos pensar un momento en este texto de la palabra de Dios que dice la Escritura: y les dijo ir el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ahora quisiéramos pensar un momento, hermanos, también en esta palabra. Quisiéramos meditar un momento en este texto, hermanos, de lo que dice: el que creyere, el paso y fuere bautizado será salvo. Hermanos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero quisiéramos pensar, hermanos, porque muchas veces
Ese texto es donde se basan muchas personas, hermano. En este texto es donde se basan muchas personas para bautizar a los niños. Para bautizar a los niños, porque dice a toda criatura. Muchas veces llegamos a decir cuando un bebé o un niño, nosotros decimos una criatura. Por eso muchos bautizan a los niños, se basan de este texto, pero no está hablando del bautismo de agua, sino está hablando del bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Esto es lo que quisiéramos ver, hermanos, en la palabra de Dios. La Escritura dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es el que cree y fuere bautizado, pero no está hablando del bautismo que hemos recibido nosotros cuando nos sumergieron en agua, sino está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que cuando creímos, hermanos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, de ese momento cae cuando aquel se convierte al Señor, entra el Espíritu Santo por el Espíritu Santo, porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque si nos ponemos a pensar, hermanos, aquel que solamente cree y no se bautiza, ¿será que no es salvo? No, aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, porque aquel que cree, hermanos, es salvo, dice la palabra de Dios, pero dice la Escritura: y fuere bautizado es salvo, pero habla del Espíritu Santo, hermanos, habla del Espíritu Santo que nosotros hemos recibido en el Señor Jesús. Quisiéramos también ver más adelante de este bautismo que nosotros fuimos bautizados. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanos, quisiéramos pensar en ese texto. Cuando creímos en el Señor Jesús, hermanos, recibimos ese bautismo del Espíritu Santo y seréis bautizados de vuestro espíritu, dijo el Señor, hermanos, y seré bautizado de vuestro espíritu. Esto habla del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que hemos recibido en el Señor Jesús cuando creímos. El que cree y fuere bautizado será salvo. Habla del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sabe cómo? Leamos lo que el Señor dijo ahora en el Evangelio según Juan. En el Evangelio según Juan, ahí vamos a ver cómo obra el Espíritu Santo, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 7, y su versículo es el versículo 37 en adelante, dice la Escritura. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dice del Espíritu que había de recibir. Ahora vemos, hermanos, vemos lo que el Señor decía, hermanos. El Señor decía en el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice la palabra de Dios y dice la Escritura: y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto habla del Espíritu Santo. Es Cristo
Cristo en nuestro corazón, hermanos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, de ese momento entró el Espíritu Santo a cambiar nuestra vida, hermanos, a sentir ese gozo, esa alegría. La otra vez decía una hermana, cuando recibió a Cristo en su corazón, ella decía: ahora siento como que agua corre dentro de mi cuerpo, decía esta hermana, porque me siento limpia. Me siento como que he sido lavado, he sido limpio, me siento limpia, decía la hermana. Siento como que un río hay dentro de mí. Esto es el Espíritu Santo que ha entrado en aquel que se convierte al Señor, hermanos. Pero primero dice la palabra de Dios, el que cree. El paso es creer en el Señor Jesús. El Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hermanos. Espíritu Santo que obra en cada creyente, hermanos, el Espíritu que obra, corre como agua viva dentro de nosotros, hermanos. Es el que nos mantiene. Es el que nos mantiene vivo en nosotros. Es el Espíritu Santo que le hace a usted venir a la reunión, le hace venir a la presencia de Dios. Es el Espíritu que obra, que habla en usted, hermano, que habla en usted. Es el Espíritu que obra, hermanos. Es el Espíritu que obra en usted, que nosotros hemos recibido, hermanos y hermanas. Y ahora veamos en la palabra de Dios cómo es también cuando aquel haya recibido a Cristo en su corazón y qué es lo que debe hacer más. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y su versículo es el 36. En adelante dice la palabra de Dios. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo fuere bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice la palabra: y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora quisiéramos pensar, hermano. La palabra de Dios dice ahora, y dice: yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo fuera bautizado? Ahora, hermanos, ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya tiene esta pareja, ya tiene a Cristo, Alex y Rosa, ya han recibido a Cristo en sus corazones. ¿Qué le impide a ellos para ser bautizados? Nadie, no se puede, no hay más impedimento, ya tienen a Cristo en sus corazones. Ahora pueden bautizar como el eunuco dijo: ¿quién pide que yo fuere bautizado? Felipe le dijo: si cree de todo corazón, bien puedes. Este hombre dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Descendieron ambos y fueron bautizados. Fue bautizado el eunuco, Felipe bautizó al eunuco. Ahora vemos, hermanos, vemos en la palabra de Dios del bautismo, que es sumergido en el bautismo, hermanos, que nosotros también un día fuimos bautizados cuando usted y yo nos acercamos a los ancianos y le decimos: yo tengo propósitos y mi deseo mío es obedecer al mandamiento del bautismo. Los hermanos comienzan a examinarlo,
a probarle si está seguro en su salvación. Y sale usted electo para su bautismo, lo bautizan, hermanos, lo bautizan, pero primero, hermanos, para recibir ese bautismo, hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice que tuvo que creer en el Señor Jesús, el eunuco, para ser bautizado. Esto es lo maravilloso, hermanos y hermanas, de lo que Dios hace en nosotros, de lo que Dios llegó a hacer en nosotros. Ahora nosotros, hermanos, somos de Cristo, hemos sido bautizados. Y ahora, ¿cuál es lo que hace el bautismo, hermanos? El bautismo, ¿qué es lo que hace el bautismo, hermanos, en nosotros? Leamos lo que dice ahora Romanos, para dejar claro el mensaje. Leamos lo que dice Romanos capítulo 6 y su versículo dice la palabra, el 3 y el 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, hermanos, el bautismo es nuestra señal de salvación. El bautismo es nuestra señal de salvación, hermanos. La aspiración al cielo, hermano, la aspiración de poder entrar al cielo, así como Cristo resucitó de entre los muertos, así nosotros hemos sido bautizados, hermanos, como una sepultura en el bautismo, hermanos. Lo que hemos recibido ahora, hermanos, es lo grandioso que Dios ha hecho en nosotros. Esto es lo maravilloso, hermanos. Lo que hemos visto en esta mañana, lo que Dios se ha manifestado en esta pareja. Ellos se han convertido, han recibido a Cristo, han nacido nuevamente en la familia de Dios. Ahora ellos tienen esa seguridad, tienen esa salvación, porque Dios no quita, Dios lo que promete lo cumple, hermanos. Cuando Él da la salvación, Él no lo quita, hermanos y hermanas, Él no quita la salvación. La palabra de Dios dice, hermanos, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y tenemos a Cristo, hemos recibido, hermanos, hemos nacido del Evangelio, hemos nacido del Espíritu Santo que hemos recibido, hermanos, el Espíritu Santo, y fuimos bautizados también, hermanos. Cuando fuimos bautizados sumergidos en agua, hemos sido bautizados también para una aspiración al cielo, hermanos. Esto es lo maravilloso que Dios hace. Ahora Alex y Rosa, ¿quién piden ellos para ser bautizados? Ellos están ahora ellos están convertidos, han recibido a Cristo en sus corazones. Para ellos no se le puede negar el bautismo, pueden ellos bautizar. Si algún hermano también solo es convertido, no se ha bautizado, ¿qué le impide, hermano, para bautizarse? Puede bautizar, puede presentarse con los ancianos, puede pedir su bautismo. Una hermana que solamente es convertida, no se ha bautizado, ¿qué impide, hermana, para bautizarse? ¿Quién pide, hermanos, para entrar a la comunión con el Señor? Esto es lo que el Señor viene a hablarnos a través de su palabra, por el nuevo nacimiento que se ha manifestado en esta familia, las bendiciones que han recibido esta familia, de ver una familia convertida. No es fácil, hermano, no es fácil.
No puede usted pagar, dar una cantidad de dinero y decir, yo quiero que mi hijo se convierte. No se puede pagar la salvación, aunque la palabra dice, aunque ganara todo el mundo, aunque se llegara todo el dinero del mundo, no se puede pagar la salvación, no se puede pagar la redención, hermanos y hermanas. De dar gracias a Dios de lo que hemos recibido y lo que Dios ha hecho en nosotros. Es grande cuando reconocemos, agradecemos a Dios por lo grande, por lo que Él ha hecho en nosotros. En esta mañana damos gracias al Señor por su palabra y que Él la bendiga en nuestro corazón.